Si tienen alguna duda, mientras que de repente vamos esperando unos minutitos que los demás participantes se vayan uniendo, les pido por favor que tengan a la mano un par de hojas bond, un lápiz y un borrador, que es lo esencial para este test de persona bajo la lluvia. Buenas noches, Camila. Buenas noches, Angelín. Somos más de 20 participantes. Buenas noches con todos. Bueno, yo les estoy saludando desde el departamento de Arequipa. Un gusto en poder compartir este curso el día de hoy con el centro. Todos ya tienen su lápiz, su hoja, su par de hojas y su borrador a la mano. Por ahí los leo. Somos más de 20 participantes. Los leo, solamente me han saludado ahí 5 nada más. El resto espero que de repente me estén escuchando bien, que no estén teniendo ningún problema con la conexión, para que así podamos juntos desarrollar este test. Le explico un poquito. ¿Quiénes de ustedes son psicólogos, estudiantes de psicología por allí? Por ahí los leo. Recuerden que el chat es importante. Buenas noches, psicóloga. Yo soy de Lima y estudiante de psicología de quinto ciclo. Buenas noches, Damaris. Bueno, ya tengo aquí. Buenas noches de módulo. Dice, buenas noches con todos. Soy Sally. Buenas noches, Sally. Yo tengo una hoja cuadriculada, pero ojo que el test de persona bajo la lluvia es mediante una hoja bond. Ahorita como estoy en Arequipa de visita, no puedo conseguirme ahorita una hoja bond, pero el test es con hoja bond, por favor. Buenas noches, Patricia. Buenas noches, Ángel. Eres estudiante. Buenas noches, Patricia. Muy bien. Ok, entonces, ¿quiénes de nosotros nos vamos al ámbito clínico, al ámbito educativo, de repente en el ámbito organizacional? En estas 3 áreas, actualmente en Perú, se puede tomar esta prueba, que es una prueba muy conocida que hasta en el ámbito organizacional también se toma esta prueba para poder hacer el descarte de lo que es la parte del trabajo. Buenas noches, Yulisa. Ok, todos ya tienen su hojita, su lápiz y su borrador. Por ahí confírmenme, por favor, para poder iniciar y darle las indicaciones que a mí me gusta que estén atentos y que todos sigamos de repente las indicaciones que voy a brindar y así podamos evaluar nuestro propio dibujo. ¿Está bien? ¿Por qué? Ya que siempre, bueno, cuando yo estaba como estudiantes como ustedes, era importante, me decía mi profesor en ese entonces, de que primero tengo que evaluarme yo para poder ir utilizando de ejemplo e ir ejercitando más lo aprendido. Entonces, lo que ahorita vamos a hacer es, vamos a pasar con nuestra hoja, por ahí de repente los que han traído, la hoja y el lápiz para que podamos ir evaluándonos y así ir entendiendo un poco más este test. Es un test un poco amplio, no se preocupen que al final se les va a repartir las diapositivas, se les va a repartir el manual completo y el manual breve, así como también se le va a dar un informe integral que va a servir de apoyo para que puedan ustedes realizar de mejor forma este test. ¿Está bien? Ok, entonces empezamos todos por ahí, somos más de 22, 24 conectados, por ahí los leo, son pocos los que me han escrito, no sé si los demás están atentos, todos están atentos, todos por ahí tienen la hoja, por favor, escríbanme sí, 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 no, no, para darles unos minutos y empezamos con el test. Van a seguirme a la par de acuerdo a lo que yo indique, ¿está bien? Yulisa, Patricia, Ángel, Laura, por ahí está Sally, Damaris. Por ahí se ha unido María, buenas noches, Jocelyn, Sandra, Laura, por allí. Todos están a la par, me van indicando si es que tienen alguna duda, unos minutos. Ok, María. Me van indicando de repente, si es que tienen alguna duda, vamos a ir interpretándonos cada dibujo. Por favor, en este curso, de repente en estas 2 horas, les voy a pedir paciencia. ¿Por qué? Porque hay algunos que de repente me dicen, señorita, como ya me ha pasado en algunas otras ponencias, señorita, pero ¿qué pasa si la cabeza es chiquita? ¿O qué pasa si de repente el cuerpo es chiquito? ¿O qué pasa si no dibujo con manos? ¿O sí dibujo con manos? Todo paso por paso. Ya estamos de repente llevando de repente una estructura programada, así que en algún momento te va a tocar la cabeza, en algún momento te va a tocar la mano, en algún momento te va a tocar de repente los pies, en algún momento te va a tocar el paraguas, así que no desesperes, ¿está bien? Mientras tú ve llenando de repente tu propio dibujo. Entonces, ok, Maribel, no te preocupes, por favor tenga a la mano una hoja, un lápiz y un borrador. Y aquí va la indicación. Presta atención. Como nosotros de repente estamos interesados en la parte clínica, recuerda que este test se toma a partir de repente de los niños de 7 años para adelante. ¿Qué es lo que vas a hacer en el ámbito
clínico, en el ámbito educativo, en el ámbito organizacional. Le vas a dar la hoja, ya, le vas a dar la hoja de forma parada, mira, vertical, y le vas a decir, ojo, le vas a dar la hoja, le vas a colocar la hoja en la mesa de repente, y le vas a decir, dibújame una persona bajo la lluvia. ¿Está bien? Ahorita ustedes son mis evaluados. En la indicadora voy a hacerlo yo y les voy a decir, por favor, dibújame una persona bajo la lluvia. Pueden empezar a dibujar, queridos participantes. Les doy un tiempo de 5 a 10 minutos. ¿Les parece? Por ahí los leo, de 5 a 10 minutos. Hago paréntesis grande. Yasmín, psicóloga, licenciado, como me quieran llamar. ¿Es un tiempo de 5 a 10 minutos lo normal? No, queridos participantes. El tema del test de la persona bajo la lluvia y los dibujos proyectivos, los test proyectivos, no tienen un tiempo límite. Pueden ser un tiempo prolongado de toda la sesión, depende también del evaluado. Yo te estoy dando un tiempo de 5 minutos a 10 minutos para que tú puedas terminar tu dibujo. Entonces, la indicación es, dibújame una persona bajo la lluvia, le das la hoja, le pones la hoja en la mesa de forma parada, le das su lápiz, al costadito su borrador y que empiecen a dibujar. Ustedes tienen entre 5 a 10 minutos, ¿está bien? Por ahí los leo por el chat de repente para que pueda entenderlos, para de repente si es que hay alguna duda frente a las indicaciones. Sí, la clase quedará grabada, Ángel, no te preocupes. La clase quedará grabada para que en algún momento, de repente, si se pierden, por ahí puedan entender. Vayan dibujando a la persona bajo la lluvia. Recuerden que tienen un tiempo de 5 a 10 minutos solamente para ustedes, para los participantes, pero realmente, en manera presencial, los evaluados no tienen un tiempo establecido. En el ámbito organizacional, quizás sí, por el hecho de que en algunos casos, en el ámbito organizacional, lo hacen por grupos, ¿no? En el ámbito clínico es más personal, es más individual. En el ámbito educativo también se aconseja que sea individualizado. ¿Está bien? Ok, entonces vamos empezando. Yasmín, ¿qué pasa si mi evaluador, de repente si mi evaluado, el niño, el adolescente, el adulto, voltea la hoja? Ok, ahí consideras que si está volteando la hoja significa que pues es un poco desafiante. Hay un indicador, ¿ah? Yasmín, si la hoja lo pone, tú le has dado la hoja parado y lo pone echado, lo voltea, es un poco desafiante. La característica que en algunos casos pasa con los niños, bueno, pasa con los adolescentes. ¿Por qué? Porque están en etapa de rebeldía. ¿Está bien? Yasmín, ¿qué pasa si te comienzan a preguntar? La típica pregunta de los niños de repente, o de los adolescentes o de los adultos, ¿no? Es, ¿lo hago grande, chiquito? ¿Cómo lo hago? Como usted desee, como usted desee. Recuerda que es importante que antes de realizar esta evaluación se establezca sobre todo la empatía y el rapport con el evaluado, así como también este test puede ser de repente realizado en la segunda sesión en la parte clínica o en la parte educativa en la primera sesión. Recuerda que también en la parte clínica, ¿por qué la segunda sesión? Porque la primera sesión se hace netamente con los padres para obtener información y el anamnesis del evaluado, ya sea del niño o sea del adolescente. Yasmín, si es el adulto en la parte clínica, ¿lo puedes hacer en la primera sesión? Sí, lo puedes hacer en la primera sesión, siempre y cuando cuadres bien tus tiempos. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo vamos con el test de persona bajo la lluvia? Ya están terminando el dibujo por allí, están en la mitad, los leo. Ojo, chicos, a mí me gusta que de repente participen por el chat para que de repente podamos interactuar y así también poder responder sus dudas, a ver si están comprendiendo bien, si es que de repente estoy hablando muy rápido. Recuerda que estás dibujando una persona bajo la lluvia. Yasmín, ¿qué sucede si el participante se niega a dibujar? Es por ello que es importante, por sobre todo, ¿cómo sabes que se puede negar a dibujar? Porque lo dibuja con palos siendo un adulto o un adolescente. Ya es un indicador de que no desea ser evaluado. Por eso es importante de que cuando tú pases a evaluar, ¿no? Recuerda que es importante que el adolescente sea consciente de que va a ir a psicología, al igual que el adulto también. Por eso es importante la participación de manera positiva, ¿no? Del evaluado. Por ahí Marta creo que levantó la mano.
Me equivoqué. Ah, ya, ok, ok. No te preocupes. A ver, por ahí, ¿está todo claro? Por ahí me van avisando, por favor. La hoja se lo da de manera vertical, Rocío, de manera vertical. Si el niño o el adolescente, mayormente el adolescente, ¿ya? Inclusive en algunos casos el adulto también cuando son desafiantes, cuando no saben acatar normas o leyes o indicadores, lo ponen de manera horizontal. ¿Está bien? Ok, ya acabaron sus dibujos, todavía les falta unos minutitos. Avísenme, por favor, para proyectar. Bueno, esta prueba se aplica a partir de los 7 años, como les dije. Yasmín, ¿qué sucede si es que el evaluado, no sé, comienza a hacer borrones? Por ahí hago un paréntesis para que de repente puedan recordar los que han ya evaluado con este test. Significa indicadores de ansiedad. ¿Ya? Pues muestran indicadores de ansiedad. Este test de persona bajo la lluvia también nos permite, nos facilita el saber los mecanismos de defensa que tienen las personas frente a los problemas. Evalúa la parte del lado inconsciente, recuerda. ¿Cuál es la parte del lado inconsciente? Los test proyectivos, todo test proyectivos que pueden ser dibujos, pueden ser de repente el entender algunos dibujos, el proyectar frases, son test que nos puedan ayudar a permitir, a reconocer la parte del lado inconsciente, que son las características, los deseos reprimidos, que obviamente salen a flote cuando tenemos como seres humanos eventos estresantes, eventos traumáticos o simplemente pues cuando estamos en estado de ebriedad. Es por ello que es importante de repente saber cómo estas personas pueden salir de este tipo de situaciones, de este tipo de problemas. ¿Está bien? Por allí, todo, ya terminaron de dibujar, por favor, los leo, ya vamos creo que 10 minutos, creo, por allí. Y lo que vas a hacer ahora, los leo, por favor, recuerden que sí, muy bien, Maribel. Entonces, si ya acabó una y el resto no me responde, confíen que sí, ya terminaron todos. Entonces, le vas a dar la siguiente indicación. A la vuelta de esa hoja, como ya vamos a ponerle Pepito. Ya, Pepito, ¿ya acabaste tu dibujo? Muy bien, Pepito. Entonces, a la vuelta de esa hoja vas a escribir una historia de ese dibujo. ¿Cuántas líneas? Te puede preguntar. Las líneas que tú desees. ¿Está bien? Bueno, ahorita yo no te voy a pedir que dibuje, que hagas la historia porque nos tomaría más tiempo. Pero hago un paréntesis aquí también para que prestes atención. La historia nos va a ayudar a poder ver cómo está de acuerdo al personaje que está en el dibujo. Ahora, obviamente la historia tiene que ir en relación con el dibujo. No es que haya dibujado una persona y te va a hablar de una historia, no sé, pues de Saturno, ¿no? Entonces ahí ya no tendría relación. Por ello es importante que de repente la historia también tenga relación con el dibujo. ¿Está bien? Ahora, bueno, frente a ello, como ya veo que 3 personas han acabado, el resto ya acabó, somos más de 35 participantes. Espero que si 5 más me contestan que sí, ok, listo, genial. Entonces empezamos. Recuerden, bueno, hago un paréntesis aquí, la ficha técnica. Es recomendable realizar una persona en una entrevista virtual. ¿Cómo se haría para visualizar las formas en las que va dibujando borrones? Porque no se notarían muchos. Sí, ya está. Ok. Sí, sí se puede dibujar una persona bajo la lluvia de forma virtual. No hay ningún problema. Pero allí se le pide a la persona que por favor escanee el dibujo. ¿Ya? Para que se pueda ir viendo si es que hay borrones o no, y también se le dice a la persona, ¿no? Que por favor le indique si es que hay algún borrón, ¿no? Y si te va a preguntar por qué, no, porque eso también es importante, y por ello recuerda, y por ello es importante, de que la persona, el evaluado, el paciente, quiera venir a consulta. ¿No? ¿Por qué? Porque obviamente si no quiere ser evaluado no te va a decir la verdad, ¿no? Más bien va a obviar todo tipo de repente de indicadores que tú quieras resaltar. ¿Está bien? ¿Se puede realizar la entrevista virtual? Sí, se puede realizar la entrevista virtual. Como te dije, lo puedes hacer de manera escaneando el dibujo y tanto el dibujo como la historia. ¿Está bien? Bueno, el test de persona bajo la lluvia, la parte de autora es Silvia Mabel. Formas paralelas, puede ser el test del árbol, todo lo que tiene que ser test proyectivos, ¿ya? Y va dirigido de niños en adelante, de 7 años para arriba. Los objetivos de aquí, bueno, evaluar la parte del lado inconsciente, evaluar las ansiedades, los temores, los aspectos conductuales, diagnosticar, como les había comentado, la parte de los mecanismos de defensa predominante, así como también pues indicar o interferir las partes de las estructuras psicopatológicas, algún problema, algún tipo de trastorno que pueda tener. ¿Está bien?
Bueno, entonces, dentro del contenido tenemos el análisis de recursos expresivos, como vienen siendo la dimensión, el emplazamiento, que ahorita lo vamos a ver, los trazos, la presión, el tiempo. Todos ustedes lo han hecho con lápiz porque se le ha dado el lápiz. En algunos casos, de repente el paciente te puede decir, lo puedo hacer con lapicero, lo más recomendable es que sea con lápiz para ver el trazo, para ver la presión. El tiempo, la secuencia, los movimientos y el sombreamiento sobre todo. ¿Está bien? Ok, entonces, lo que vamos a hacer aquí, bueno, como les había dado la parte de los indicadores, dibújame una persona bajo la lluvia, ¿no? Como tú quieras se le puede decir al paciente y vamos viendo lo que vamos a ir de repente analizando. ¿Está bien? A ver, lo que yo les voy a pedir ahora en este momento es que agarren su dibujo y lo dividan en 4 partes. ¿Cómo así, Yasmín? Vas a agarrar de manera vertical, lo vas a hacer así. Ya, Yasmín, ¿lo puedo hacer yo con el paciente? Obviamente que tú lo vas a hacer cuando termine la entrevista, cuando termine la parte de la primera sesión. ¿Ves esta línea? ¿Logran ver? La línea en medio, como si fuera una cruz, ¿ya, chicos? Como si fuera una cruz. Entonces, lo hago como si fuera una cruz, exactito, exactito, vamos a ver por acá. Ahí está, como si fuera una cruz. ¿Está bien? Todos me van siguiendo, por favor, los leo por ahí, todos ya han hecho su cruz. ¿Cómo hago la cruz, Yasmín? De extremo a extremo, de manera vertical, lo bajas así y haces como, vuelves a empalmar, ahí está, como si fuera un rectángulo, así. Ya está, todos a la par, por favor, porque vamos a ir interpretando y ustedes mismos van a ir viendo su propio dibujo y van a ir interpretando su propio dibujo. Ya está. Ok, van a hacer su cruz allí y vamos a empezar. Mira, a mí, mi profesor en universidad me dijo, Yasmín, bueno, vas a agarrar tu propio dibujo y vas a ir jalando flechitas. Y eso es lo que también te voy a aconsejar. Jala flechitas para ir jalando indicadores y también características para que tú puedas ir uniendo al final en tu propio informe. ¿Está bien? Entonces, primero, ¿quiénes de nosotros vamos en la parte de las dimensiones? Dibujo pequeño, dibujo grande, dibujo de repente muy grande, que significa que pues ha utilizado 2 hojas, como 2 hojas, te pide una hoja extra o lo dibujo a la espalda. ¿Está bien? Entonces, frente a ello, ¿ya? Yasmín, ¿cómo un dibujo pequeño? Un dibujo pequeño es 1/3 de la hoja. Este es un dibujo pequeño, ¿ya? Por ejemplo, ¿quiénes de nosotros por allí hemos dibujado de repente un dibujo pequeño? Levantan la mano por ahí. ¿Quiénes han dibujado un dibujo pequeño? Levantamos la mano. ¿Nadie? ¿Nadie ha dibujado un dibujo pequeño? Bueno, nadie por ahí me preocupa, no sé si está siguiendo conmigo. Un dibujo pequeño, ¿quiénes han hecho? ¿Quiénes han hecho un dibujo grande? A ver por ahí. O un dibujo mediano, a ver, de repente me responden por ahí. Ya, a ver, los leo en los comentarios. Dibujo pequeño, dibujo grande, dibujo muy grande, dibujo mediano. Yasmín, ¿cómo es un dibujo grande? 3/4 partes de la hoja. ¿Ya? Dibujo grande es 3/4 partes de la hoja. Dibujo mediano es el centro o de repente media hoja. Muy bien. La mitad de la hoja superior. Muy bien. Ok. Entonces, Yasmín, ¿qué sucede si hago un dibujo pequeño? Uy, me hubiera gustado que acá se pueda. Ya ver. Un dibujo pequeño, pues muestra, ojo, presta atención. El dibujo mediano es el dibujo más adecuado, ¿ya? Que significa que la persona es equilibrada, que es segura, ¿ya? Pero vamos por partes. Dibujo pequeño. Los dibujos pequeños, la mayoría de personas tienen la característica de tener timidez, aplazamiento, así como también no reconocimiento de sí mismo. Eso implica inseguridades, dificultades de autoestima, dificultades de valorización, ¿no? Así como también retraimientos, sentimientos inadecuados de sí mismo, sentimientos de inferioridad, percepción a sí mismo de característica baja, ¿no? También transmite sencillez, transmite introversión, transmite también humildad, ahorro también, ¿ya? Entonces, ahí, por ahí, ¿quiénes han dibujado grande? Ya, dijimos que vamos primero en las dimensiones. ¿Las dimensiones cuáles eran? Dimensiones eran el tamaño del dibujo, que viene siendo pequeño, grande, muy grande, y bueno, el mediano que es el más adecuado. ¿Está bien? Dijimos que el dibujo agarrando una herramienta, por ahí los vamos a ir aflorando más adelante.
¿Quiénes han dibujado grande? Levantamos la mano por ahí. ¿Nadie grande? ¿Cómo es grande? Por ahí, muy bien. Eh, Senia me dice grande, 3/4, o sea, una, de repente de acá para acá, 3/4 de la O. ¿Qué significa ello? Significa que pues ahí, por ejemplo, Senia, de repente te hago el paréntesis y que tú también puedas escribir, jala tu flechita ahí, tu indicador, tu característica, necesidad de mostrarse, necesidad de querer ser reconocida, de querer de repente ser tomada en cuenta. ¿Por qué? Algo ha sucedido quizás en su pasado que ahora en la actualidad quiere ser tomada en cuenta, quiere ser reconocida, así como también ciertas características de índices de agresividad. Yasmín, ¿eso quiere decir que soy agresiva? No, es una característica más, no significa que sí o sí seas agresiva. ¿Ya? Teatralidad, así como también pues pueden ser plasmados por las personas que tienen las características o las habilidades artísticas, ¿está bien? Dibujos muy grandes. Aquí pues la mayoría de personas pueden ser indicadores de repente de controles internos, disculpen, controles internos desafiantes, inadecuada precisión también, así como también en la mayoría de personas que tienen ciertas características paranoides, presentan este tipo de dibujo, que la mayoría de personas no dibuja inclusive parte del dibujo, lo hace completamente grande en toda la hoja y le falta todavía porque lo hacen de repente, como hemos visto aquí, la mitad de los pies y a la otra hoja te piden de repente para que termine su dibujo. ¿Está bien? Yasmín, he dibujado mediano. ¿Quiénes han dibujado mediano? Por ahí, los leo. Por ahí está Julia, por ahí Yulisa. Dibújame, Julia, una persona bajo la lluvia. Una persona bajo la lluvia de manera vertical. Rocío, muy bien. Entonces, el dibujo mediano, ¿qué significa? El dibujo mediano significa que eres una persona equilibrada, abre paréntesis, jala flechita, como tú desees hacer tu propio dibujo, significa que eres una persona equilibrada, significa que eres una persona que tiende a estar consciente, ¿ya? Así como también eres una persona segura frente a las dificultades que puedan presentar. ¿Está bien? Tienes una buena percepción de ti misma y pues obviamente eres segura, eres, bueno, de repente la parte de la autoestima es adecuada. ¿Está bien? Hasta ahí, esa es la dimensión. ¿Todos ya terminaron de completar sus características? Sus indicadores, por ahí los leo, todos terminaron en la parte de dimensión. Ojo que solamente es una característica o un indicador. Por ahí, todos ya terminaron. Para ir siguiendo a la par, por favor. A mí me gusta que de repente estemos a la par, porque de ahí me van a preguntar, Yasmín, yo he dibujado grande, chiquito, y ya eso ya avancé. Ok, Patricia, somos más de 40 conectados y solamente 5 me dicen que ya acabaron. Uy, me preocupan. A ver, todos ya están terminando, por favor. Ahora, el aplazamiento. ¿Cómo es el aplazamiento? El aplazamiento significa dónde está tu dibujo, arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha. ¿Cómo está tu dibujo? A ver, fíjate bien. Recuerda que te vas a guiar de tu cruz. Yasmín, obviamente esto lo interpretas o lo resuelves, ¿no? Ya cuando el paciente se ha retirado, ¿no? Es importante que le hagas la cruz, quizás si tú tienes un buen ojo, ¿no? Porque recuerda que tú lo puedes, el test se hace en hojabón. Entonces, si el test se hace en hojabón, tú tienes que tener un ojo súper archimega, así como que bien estructurado para que sepas cuál es el centro y no irse a la derecha, no irse a la izquierda. Yo aconsejo que lo cruces, como les había dicho, para que puedan así poder ver la parte del emplazamiento. Entonces, ¿cuál es el emplazamiento? Como ya tienes tu crucecita, ¿logran ver aquí? Sí, ¿no? Como ya tienes tu crucecita, por ejemplo, la cruz va a definir, ¿ya? Si está a la derecha, si está a la izquierda, si está un poquito a la derecha, si está un poquito a la izquierda, ajá, en los 4 lados. Muy bien, Marilyn. Entonces, arriba, abajo, al centro, de repente, a la izquierda, a la derecha. Entonces, vamos, ya todos han doblado su dibujo en 4. Todos, por favor, a la par. Todos ya han doblado, avísenme. Todos ya han doblado, ya saben más o menos por dónde está. Si ya doblaron, indíquenme. Arriba, abajo, a la izquierda, superior derecha, inferior izquierda. Medio, me dice. Patricia, ¿estás segura? Mira bien si está medio, medio, ¿ah? Si está medio inclinado hacia la derecha, un poquito más. Yasmín, pero si está, mi dibujo está al medio, pero el paraguas, ojo, Yasmín, he dibujado el paraguas, genial. ¿Para dónde está el paraguas? ¿A la derecha o a la izquierda? Ve fijándote. La mayor parte del dibujo, ¿hacia dónde va direccionado? Arriba, al centro, me dice. Arriba, hacia arriba, medio. En el centro, a la izquierda. Muy bien.
Ok, el resto de repente me está siguiendo, ¿no? Espero que me esté siguiendo, por favor. Y bueno, ahí vamos. Situado arriba, como algunos me han puesto ahí. Arriba, ¿qué significa arriba, Yasmín? Cuando el dibujo se encuentra arriba, ¿ya? Significa pues que el paciente se muestra ciertas características en cuanto a la parte de alegre, se encuentra eufórico, así como también muestra ciertas ubicaciones en el comportamiento de maníacos. Ojo, Yasmín, ¿estoy mal? ¿Tengo el trastorno? No. Así como también puedes poner maníacos, sí, pero ojo, ten la característica que solamente es un indicador, no significa que tengas ese trastorno. Así como también pobreza de ideas, ya escasez de repente de criterio lógico, ciertas dificultades en la parte intelectual, ya indicadores también de características de defensas pobres. ¿Está bien? Eso significa arriba. Ahora, Yasmín, ¿qué sucede si yo he dibujado? Arriba es en la parte Z. ¿Logran ver la parte Z? La mayoría de personas, eso es arriba. Yasmín, si yo he dibujado medianamente arriba, no significa que esté arriba. Fíjate mayormente por dónde pesa tu dibujo. Si está en la B doble y está en la B, significa medianamente arriba. Entonces, puedes ir copiando ciertas características, nada más. ¿Está bien? Como por ejemplo, alegre, eufórico, ya como por ejemplo ciertas características de indicadores de defensas pobres, ¿ya? Hay de repente ciertas dificultades en cuanto a tus ideales, en cuanto a tus creencias, en cuanto a tus ideas. ¿Está bien? Ahora, por ahí, ¿quiénes han dibujado a la parte inferior, que viene siendo la K? ¿Quiénes han dibujado en la parte inferior? Abajo, abajo. ¿Alguno? En la parte de abajo es el tercio inferior de la hoja, por ahí de repente díganme yo, ¿ah? ¿Qué significa? Falta de imaginación, así como también ciertas características de la parte de enfermedades físicas, de dependencia, de depresión. Hay ciertas características de algunos trastornos que ahí podemos ir sumando. La mayoría de personas que tienen, ahora se le suma dibujo pequeño, como habíamos visto, dibujo pequeño que significa inseguridades, significa retraimiento, significa percepción inadecuada de sí mismo, ¿ya? Y súmale que ha dibujado en la parte inferior. ¿Qué significa depresión? Se suma, ¿ya? Y bueno, vas teniendo la característica un poco más amplia. Ah, esta persona ha dibujado muy chiquito, o sea, por ejemplo, por acá, por acá, por acá. Por ejemplo, a ver, hay ciertas características de algunos pacientes con depresión que dibujan en la parte de un tercio de la hoja, bien chiquitito, en la parte donde está la K. Entonces, ello significa pues ciertas dificultades de depresión, adicciones, enfermedades psíquicas o psicosomáticas que pueden ir presentando. ¿Está bien? Ahora, Yasmín, ¿quiénes han dibujado en la parte izquierda? En la parte izquierda de la hoja. Izquierda. Yasmín, ¿puede ser un poquito para acá? Bueno, esta es mi izquierda, ¿ya? ¿Pueden ser un poquito para acá? ¿Puede ser un poquito para acá? Sí, un poco. ¿Mitad izquierda puede ser? Sí, puede ser mitad izquierda. ¿Qué significa mitad izquierda por ahí? ¿Quiénes han dibujado en la izquierda? Por ahí los leo. Medio inferior significa que es centrado, muestra ciertos indicadores también de situaciones de repente de tristeza, ¿ya? Abajo, por ahí izquierda, nadie izquierda, por ahí tenemos a dos personas, por ahí los leo, prefiero leerlos, ¿ya chicos? Por ahí izquierda. Yo dibujé la izquierda, pero hacia arriba, igual cuenta, sí, cuenta, Damaris. No se ve el dispositivo de la izquierda, sí, ahorita lo voy a pasar, no te preocupes. Solo que quiero que me presten atención. Izquierda, todos izquierda. En el centro me dice Julia. Julia, ¿ok? Ahorita vamos al centro. Izquierda, ¿qué significa izquierda? Impulsos postergados. La izquierda, ya, bueno, yo lo interpreto así de acuerdo a lo que está de repente en el test, que son las personas introvertidas, ¿ya? Su forma de repente de ser el lado inconsciente es que se encierran en sí mismas, son personas que no muestran sus emociones, ya, de repente en primera instancia, no son personas tan sociables, muestran cierta timidez, ya muestran cierta dependencia, se encierran en sí mismos frente a los problemas, no son de transmitir los problemas, no es de que va y te cuenta los problemas a tu vecino, no, más bien ellos tratan de solucionar sus propios problemas, tienen ciertas dificultades para sociabilizar, por favor, vayan colocando sus indicadores, ¿ah?
tienen ciertas dificultades para comunicarse con los demás, son personas introvertidas, ya son personas tímidas, y hay ciertos conflictos que quedan sin resolver. Algo pasa allí, algo ha pasado de repente en el pasado que está jalando hacia su presente. ¿Está bien? Hasta ahí. ¿Todo claro los que han puesto izquierda? Yasmín, escribí izquierda hacia abajo, izquierda hacia arriba. ¿Cuenta? Sí cuenta las características del indicador de la izquierda. Ya, izquierda hacia abajo, izquierda hacia arriba, también cuenta como la parte izquierda y súmale la parte de arriba o súmale la parte de abajo. Hasta ahí, todos los que han puesto el dibujo hacia el lado izquierdo han entendido más o menos las características o los indicadores. Recuerda que la parte izquierda, así, ¿quiénes han aplicado de repente Leisen? La parte de Leisen, el test psicométrico Eisen, por ahí. ¿Quiénes de ustedes han aplicado el test de Leisen o quiénes lo han escuchado? Levanten la mano. ¿Por ahí nadie? Somos más de 40 y van 2, 3. Ok. Recuerda que Leisen tiene una parte muy particular, ¿no? Izquierdas el medio significa que muestras ciertas características, Catherine, no te preocupes, muestra ciertas características de timidez, de dependencia, de repente de retraimiento hacia ti misma, de encerrarte en ti misma, ¿ya? Muestra ciertas características, no quiere decir que sea 100% así. El Eisen tiene la característica particular como la cruz que he hecho. Izquierda es la parte del lado introvertido y derecha es la parte del lado extrovertido. Similar es lo que estamos viendo ahora. ¿Está bien? Entonces, vamos viendo vamos viendo la parte derecha. Yasmín, he colocado la parte derecha, acabas de decirme tú que soy extrovertida. Ojo, recuerda, si está a la mitad, o sea, significa, ay Dios, si está a la mitad, que es, por ejemplo, la parte de la V, W y X, o sea, toda esta parte es tu dibujo, significa que eres la parte derecha, centro. Yasmín, si he dibujado más por la X, significa que eres la parte derecha. ¿Ya? Entonces no hay problema, igual muestra tus características o tus indicadores. ¿Qué quiere decir ello? Que tú eres extrovertida, si es que has llegado a la parte derecha exacta como X, eres fácil de comunicación, eres una persona sociable, eres de repente de proyectarte hacia el futuro. Recuerda que la parte izquierda es hacia el pasado, hay ciertas situaciones en el pasado que no han sido resueltas. En la parte derecha eres de proyectarte hacia el futuro, hacia metas. En la parte derecha es la parte del padre, la parte de la autoridad, la dependencia hacia ese personaje, hacia ese miembro de familia. Ya eres más emotivo, eres más pasional. ¿Está bien? O sea, ¿qué quiere decir ello? Que tú puedes fácilmente comunicarte con los demás, sí, fácilmente de poder expresar tus emociones también, de decirlos libremente también. Hasta ahí, ¿todo claro? Por ahí, los de derecha me han puesto todo claro. Izquierda, centro. Hace un momento, Julia, comenté que era izquierda, ¿recuerda? Izquierda era introvertido, tímido, dificultades para relacionarse con las demás personas, se encierra en sí mismo. Y ahora vamos al medio, ¿ya? ¿Quiénes han puesto al medio? Por ahí los leo. Sí, sí, por ahí. ¿Quiénes están en el medio? Yasmín, he puesto derecha y medio, izquierda medio. O sea, estoy entre la Y y la W, o de repente la X y la W, ¿ya? Por ahí. ¿Qué significa el centro? El centro significa que busca de repente ser una persona equilibrada, mediano bajo. Ya no hay problema, por ahí, Rocío. ¿Qué quiere decir ello? Que tú inconscientemente buscas ser una persona equilibrada entre la parte subjetiva y entre la parte objetiva. Tratas de tener un control en ti mismo, en tus emociones también. Eres de buen sentimiento, eres de repente de tratar de buscar la reflexión, así como también una excelencia en cuanto a la parte de repente de poderte expresar frente a los demás. Eres una persona razonable, Yasmín, pero escribí hacia la parte de abajo, hacia la parte de arriba. Recuerda que eres razonable, mas sin embargo puedes dominar la parte sentimental y la parte pasional, si es que eres en el centro, ¿ya? Entonces, características importantes del centro: equilibrado, tiene un control de sí mismo, eres entre lo pasional y lo de repente y lo racional. ¿Puedes llegar a ser pasional? Sí, ¿ya? Entre lo lógico y de repente lo subjetivo y lo objetivo. ¿Está bien? Hasta ahí, todo claro. Vamos mostrando de repente los indicadores. Ya hemos visto la parte de las dimensiones, la parte del emplazamiento. Por ahí me van diciendo, voy a de repente preguntar.
Allí todo claro. A mí me gusta que me vayan diciendo por allí. Por favor, los leo por el chat. Los leo por el chat de repente sus indicadores, cómo han hecho su emplazamiento, cómo han hecho sus dimensiones, por ahí cuéntenme cómo se van describiendo a sí mismos. Son personas de repente en el lado inconsciente que son extrovertidos, que son introvertidos, que pueden tener facilidades para poder expresarse frente a los demás, tienen ciertas dificultades, muestran un control de sí mismo. ¿Cómo van siendo ustedes de repente evaluándose? Por ahí los leo por el chat, de repente para que puedan tener de repente una mejor comunicación. Sí, lo escribiste a un costado. Muy bien, Julia. Eso es lo que estamos pidiendo. De repente, si lo puedes colocar por el chat para ir viendo de repente cómo vas interpretando tu propio dibujo. Ahora, recuerda que estos son indicadores, ¿ya? Entonces, se van a ir sumando. Yasmín, yo he dibujado una persona que de repente va hacia la derecha, que habías dicho, o sí, habías dicho hacia la parte derecha que muestra ciertos indicadores de agresividad. Yo significa que soy agresiva, sí o sí, no necesariamente. De repente, la parte del mecanismo de defensa o cuando estás en el lado inconsciente puede aflorar esa agresividad quizá de manera verbal. Yasmín, yo le escribí, yo dibujé una persona en el centro, ¿significa que soy equilibrada? Probablemente sí, vamos viendo, vamos y mostrando los indicadores. Hasta ahí, somos más de 50 participantes, los quiero leer de repente alguno, al menos de uno de los 50 que me diga más o menos su descripción hasta ahora de sus características o de sus indicadores. Por ahí levantan la mano de repente para escucharlos o quizás leerlos, por favor, para que podamos compartir todos. Por allí, somos más de 50 participantes. Por ahí nadie me quiere apoyar de repente mostrando su característica. Por ahí nadie. Ya, a ver, hago las preguntas entonces. ¿Está bien? Hago las preguntas para ver si ya están prestando atención. A ver, por ahí. Vamos a ver. Rocío. Rocío. A ver, vamos a proyectar acá. Algo simple, Rocío. Por ahí que yo creo que has puesto por ahí algo. Rocío, ¿qué significa de repente tu dibujo eh, mediano? ¿Qué significa un dibujo mediano, Rocío? Por ahí te leo de repente o te escucho si es que quieres activar tu micro o de repente alguien que quiera apoyar a Rocío por ahí. Tu dibujo mediano. Muy bien, Britney, seguridad. Ok, ¿qué sucede? Muy bien, Britney. Por ahí, Norma, ¿qué sucede si dibujo mi persona bajo la lluvia tiene más posición o de repente emplazamiento en el lado izquierdo? Por ahí, en el lado izquierdo, ya, de manera general, ¿qué significa el emplazamiento del lado izquierdo? A ver, por ahí los leo. Me dicen, timidez, introversión, el pasado, muy bien. El dibujo mediano, Rocío, indica seguridad, confianza centrada, reflexiva, muy bien. Yulisa me dice introversión, muy bien, soy estudiante recién maestra, pero me encanta ya estar participando. Muy bien, Julia. Inhibido, ok, muy bien. Listo, a ver, otra pregunta. ¿Qué pasaría si hago un dibujo grande en mi dimensión? Está grande. ¿Qué sucede? ¿Qué indicador muestra? ¿Qué indicador muestra? Reconocimiento, ya. Índices de agresividad. Por ahí te escucho. Índice de agresividad, por ahí sobrevalorado, muy bien. Las características de un dibujo muy grande, ¿en qué probablemente pueden ser? Necesidad de mostrarse, un dibujo grande, muy bien, Maribel. Egocentrismo, muy bien, Catherine. Ahora, hasta ahí, ¿todo claro? ¿Van entendiendo? Por favor, me van escribiendo por el chat. ¿Todo claro? ¿Van entendiendo? Vamos a la par. Hablen ahora. Si no, ya no hay otra vuelta que darle. ¿Todo claro? Entonces, ya vimos la parte de las dimensiones, ya vimos la parte del emplazamiento,
Rocío, por ahí, ¿quieres hablarme? Levanta la mano, Rocío. Por ahí, prende el micro. Rocío. Por ahí. No sé, creo que le levantó la mano, no sé, por ahí, Rocío. Si te has equivocado, no hay problema. Trazos, a ver, trazos. Yasmín, a ver, fíjate, querida participante, ¿cómo es tu tipo de trazo? ¿Qué significa el tipo de trazo? Esto, esto. Si tu trazo es armónico, es firme, si tu trazo de repente es entrecortado, si tu trazo es como curva o ondulado, ¿ya? O redondeado, mejor dicho, si tu trazo es tirante, ¿ya? Al lado izquierdo hacia abajo. ¿Qué significaba eso? Por ahí, ayudemos a Norma. ¿Qué significaba interpretación al lado izquierdo hacia abajo? Por ahí, ayudemos a Norma. Por ahí, Norma me ha dicho al lado izquierdo, vamos al lado izquierdo. Al lado izquierdo, ¿qué significaba? Introversión hacia el pasado. Falta de reconocimiento también, se encierra en sí mismo. Hacia abajo también era dificultades de autoestima, problemas de repente de lo que es la parte de creación de ideas. ¿Se acuerdan? Por ahí ayudemos a Norma también, que Norma, mi dibujo está en curva y entrecortado. Ok, vamos por partes, ¿ya? A ver, trazos. ¿Quiénes han hecho trazo firme, trazo armónico o trazo entero? Levantamos la mano, por ahí. La mayoría de personas ya hacen un trazo o bien firme, o bien entrecortado, o bien en curva, ya como justo Julia nos menciona. El trazo firme o armónico, como se le conoce, también lo hacen las personas sanas. Personas sanas mentalmente, físicamente, pueden ser mentalmente o pueden ser físicamente, no hay ningún problema. ¿Qué significa entrecortado? Yo lo llamo bellismo también. ¿Qué significa? Que lo hacen como que si fueran bellitos, así como si estuvieras de repente haciendo como que trazo más trazo más trazo más trazo hacia un solo lado. Por ahí ojalá que logre proyectar. A ver, vamos a ver. Voy a tratar de proyectar todo a ver si es que se puede ver. Me van diciendo, a ver, ¿ya? Vamos a ver acá. A ver, para ver si es que se puede de mejor forma. A ver. Mm, El detalle es que cuando yo comparto así, se me es difícil poder verlo. ¿Ya ves? No, a ver, voy a dejar de compartir ahora. Voy a compartir solamente esta ventana. A ver. Ya. No se va a poder. Se va a hacer difícil. Ya, a ver, chicos. Quise hacerles el dibujo, pero logran de repente visualizar o logran entender o captar la idea que les estoy haciendo mostrar acerca del entrecortado. A ver, de repente por ahí, si tienen alguna duda en el entrecortado, es como si fueran vellitos, ¿ya? Significa que son personas ansiosas. Ahí va otra característica, ansiosa, inseguridad, ¿ya? En algunos casos, en algunos pacientes, ¿está bien? Ahí, por ahí dice, entrecortado, por ahí Julia. Julia me dice en curva, entrecortado, ahí está, muestra ciertos indicadores. La lluvia debe ser alrededor o solo encima del paraguas. Ya vamos por partes. Hago un paréntesis aquí, Britney. La lluvia puede ser alrededor, sí, puede ser encima del paraguas, también puede ser. Yasmín, no dibujé paraguas. Significa que no tienes mecanismo de defensa para enfrentar los problemas. ¿Está bien? Ok, entonces, ok, muy bien, se logra entender, genial. Entonces, ¿quiénes han dibujado entrecortado? Los que han dibujado entrecortado muestran ciertos indicadores de inseguridad, ansiedad, dificultades de repente en la percepción de sí mismos, problemas de autoestima, ¿ya? Ahora, la parte de curva o redondeado, así como esta parte, redondeado, significa que son personas con rasgos femeninos, la parte más estética, de repente ciertas características de dependencia. Hago un paréntesis súper grande aquí. Yasmín, habíamos enmarcado la parte de dependencia también en la parte de los tamaños, en la parte de las dimensiones, en la parte de emplazamiento. ¿Qué característica enmarcaba la dependencia del lado materno por allí? Los leo. La dependencia del lado materno
aparte de repente de la línea redondeada que enmarca la dependencia, cierta característica o cierta dimensión o emplazamiento marcaba la dependencia del lado materno y otra del lado paterno. El lado izquierdo, muy bien, Laura. Entonces, suma tu dibujo, de repente está hacia el lado izquierdo y también muestra cierta línea de trazo redondeado en curva. Ahora, el lado paterno es el lado derecho, muy bien. Súmale, Yasmín, dibuja con botones. Ah, dibuja con botones. Yasmín, dibuja con bolsillos. ¿Qué significa ello? Significa suma más la parte de dependencia. Entonces, ¿qué quiere decir ello? Son 3 indicadores que ya van marcando la parte de dependencia. Entonces, significa que tú eres una persona dependiente emocionalmente. ¿Está bien? Hasta ahí vamos abriendo el paréntesis para que podamos ir marcando. Yasmín, yo he dibujado con botones, he dibujado hacia la izquierda, he dibujado de línea redondeado en curva, ¿vale? Así como también, cierro paréntesis aquí, así como también la línea redondeada en curva muestran ciertas características afectivas, son sensibles, tratan de ser diplomáticas, tratan de ser conciliadoras. ¿Está bien? Hasta ahí. Hasta ahí, todo claro, por ahí me van diciendo, por favor. Yo no dibujé la paraguas, solo la lluvia a su alrededor. Ok, Julia, no hay problema. Cuando ahí hago otra paréntesis aquí y de repente para que lo tomen en cuenta. ¿Quiénes de nosotros, como Julia, no hemos dibujado el paraguas? Por ahí, levanten la mano de repente. ¿Quiénes de nosotros, como Julia, no hemos dibujado el paraguas? El paraguas representa, por ahí hay 2, Rocío, Julia, por ahí, ¿quién más? ¿Quiénes más no hemos dibujado el paraguas? Por ahí Rocío, Norma, Catherine, Julia. Ok, ahí hay un indicador. Significa, ahí hay un indicador, que significa que, bueno, el paraguas representa los mecanismos de defensa para poderte enfrentar a los problemas. Significa que tú eres una persona que no cuenta con mecanismo de defensa para poder enfrentar ciertos problemas. Eso quiere decir, Julia, Rocío y el resto que de repente no ha dibujado con paraguas, quiere decir que tú eres de las personas que absorben los problemas externos del resto y los tomas como propios. ¿Está bien? Entonces vas mostrando o vas señalando ese indicador que has dibujado sin paraguas. Ahora si cerramos el paréntesis aquí, tirantes también representan la atención. Yasmín, yo he dibujado con tirantes, ya así como una línea, Yasmín, y yo me he dado cuenta que la presión, he volteado la hoja y en la parte de la historia se ve una presión, se ve como que fuera, yo he dibujado de manera de la presión muy fuerte, ¿no? Y se nota se nota de repente hasta la espalda de la hoja. Ah, súmale pues, si tú tienes líneas de repente de forma tirantes y tienes una presión fuerte, significa que tú tienes tensión y a la vez muestras ciertas características de agresividad, ciertas características de impulsividad. ¿Está bien? Líneas fragmentadas, ¿ya? Líneas fragmentadas, ¿qué quiere decir eso? Que son como como las vellosas, como yo las llamo de repente entrecortadas, también muestra cierta ansiedad, cierta timidez, falta de confianza a sí mismo, inseguridad, ¿recuerdas? ¿Ya? Dice por ahí, para PNP, ¿cómo debe ser el dibujo? Para la PNP, ¿cómo debe ser? ¿Para los policías te refieres? Britney, para los policías. Bueno, los policías son como todo ser humano, como todo evaluado, puede ser de repente evaluado de manera individual y de acuerdo a cómo plasma su dibujo, así de acuerdo a cómo lo interpretas. Ojo, y de repente aquí justo Britney me hace recordar a algo que es importante también preguntar. Primero es preguntarle al paciente si es que, si tú ya vas viendo, ¿no? El tiempo con el que va pasando la sesión de evaluación, que el dibujo está siendo muy perfecto o ya vas viendo que está teniendo como que una estructura en el dibujo, una técnica de dibujo, le preguntas, disculpe, ¿usted en algún momento ha llevado técnicas de dibujo? ¿O le gusta el arte o ha estudiado de repente en algún curso de arte? Si te dice sí, ah, ya, ok, entonces aquí el tipo de trazo, aquí el tipo de repente de presión de repente va a tener menos sentido de lo habitual. ¿Por qué, Yasmín? Porque este es su tipo de trazo que él ya ha practicado, ya enmarcado para de repente para su profesión. ¿Está bien? La PNP no tiene nada que ver aquí. Ahora, hago un paréntesis también aquí, de repente las personas de la selva, ¿no? Las personas de la selva están acostumbradas, o de la sierra, quizá están acostumbradas a la lluvia. Entonces, aquí han dibujado a las personas y de repente tienen relación a su dibujo. Le preguntas,
¿Por qué de repente estás sin paraguas? No, es que me gusta la lluvia. Ah, ya, y en donde, de repente donde tú vives, de repente donde tú has nacido, o donde mayormente pasas tiempo, dibujan, mayormente es frecuente que llueva, sí, y a ti te gusta la lluvia, sí, ok, entonces significa que absorbe los problemas de los demás, no, es frecuente en él el tema de la lluvia y es frecuente en él que le guste esa característica, o sea, no es que no tenga mecanismo de defensa. ¿Está bien? Por ahí me dice Maribel, yo dibujé con paraguas, bolsillos, botones y un cinturón. Ya, Maribel, despacio nada más. Me vas preguntando uno, dos, tres. Con paraguas significa que tiene mecanismo de defensa. Ya dijimos que los bolsillos, ¿qué representaba? ¿Qué representaba el bolsillo? Por ahí, recuerden, ¿qué representaba el bolsillo? Hace un rato lo hablé. Dependencia. Dependencia. No escuché. Dependencia. Dep- Muy bien, dependencia. Por ahí no sé quién me habló. Gracias. Joel dice, para la PNP sería mejor el dibujo de la persona arma o la persona bajo la lluvia. Yo conozco personalmente la persona bajo la lluvia, no conozco la persona del arma. Bueno, ese test proyectivo no me lo han enseñado, nunca lo he escuchado tampoco. He escuchado el test de Macover, que ya lo voy a dictar la próxima semana, desde la persona bajo la lluvia, de los test proyectivos que mayormente se pueden aplicar. No he escuchado el test del arma. Ya, bueno, voy a buscar, voy a averiguar. ¿Está bien? Gracias, más bien, Joel, por tu participación. Dijimos que el tema de Maribel, bolsillos, botones, viene siendo dependencia, ¿ya? Ahora, línea recta. ¿Quiénes han dibujado línea recta? Por ahí levantamos la mano de repente. ¿Qué significa? Que tienes una fuerza y júntalo, ¿ah? Súmalo. Le he dibujado línea recta, he dibujado en el centro y he dibujado de manera mediana. Significa que tú tienes fuerza, que tú eres una persona equilibrada, que tú eres una persona conciliadora, que tú eres una persona que razona, es una persona que muestra cierta capacidad de análisis entre lo subjetivo y lo objetivo, ya eres una persona lógica. Ok, muy bien, Joel. Entonces, bueno, voy a averiguar para poder también repasar. Siempre es bueno actualizarse. Gracias por tu participación, Joel. Entonces, bueno, ¿quiénes han dibujado la línea recta por ahí? Los leo, yo, alguien línea recta. Línea recta con temblor. ¿Qué significa línea recta con temblor? Hay ciertas características de angustia, ciertas características de personas adictivas, quizá. Ansiedad también muestra ciertas características. Recuerda que las personas adictivas muestran ciertas características de ansiedad y las personas adictivas también tratan de repente de todo tipo de adicciones es por la carencia de algo, tratar de cubrir cierta necesidad. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver. Esta es la parte abreviada del tema de trazos. Recordemos, por ahí los leo. ¿Cómo describirían hasta ahora? A ver, los leo por allí. A ver, Yasmín, yo he dibujado con mi tipo de trazo, de repente es un tipo redondeado. ¿Qué significa el tipo de trazo redondeado en curva? Por ahí, los leo. ¿Qué significa redondeado en curva? Características femeninas, dijo. Ok, femenina, muy bien, los leo por allí. Estético, muy bien. ¿Qué más? Aparte de femenino, estético, ¿qué más por ahí? ¿Algo más? Yasmín, ¿qué pasa si yo dibujo mis trazos de manera dependencia? Muy bien. De manera de repente en tirantes. Mi trazo en tirantes. ¿Qué significa trazo en tirantes? Por ahí los leo. Por favor, escriban. Prefiero que escriban porque si es que de repente hay un comentario de manera verbal, todos van a tomar el mismo comentario. Tirantes, ya, ansiedad, ya puede ser. Timidez, tirantes. Tirantes no es ansiedad, no es timidez. Por ahí, tirantes. ¿Se acuerdan? Agresividad, muy bien, Ángel, tirantes, agresividad. Ten, tirantes viene de la palabra tensión, muy bien, Laura. Por ahí Maribel me ha dicho ansiedad, timidez. ¿Qué tipo de trazo será ese?
Muestra, ahí va, te lanzo, la ansiedad, timidez, ciertas características de repente de inseguridad. ¿Qué tipo de trazo será? ¿Qué tipo de trazo será ese? Entrecortado, muy bien. Y si yo soy una persona sana, ¿cómo debería ser mi trazo? Si yo soy una persona sana, ¿cómo debería ser mi trazo? Recto, armónico, muy bien. Firme, muy bien, Patricia. Ahora, Yasmín, si yo de repente hago como si fuera vellitos, ¿qué tipo de trazo es eso? Si yo hago como en forma de vellitos, ¿qué tipo de trazo es? ¿Qué tipo de trazo sería? Inseguridad, indefensa. Ay, ya, ok. Muy bien, Ángel. A ver, chicos, hasta ahí, ¿todo claro? Hasta ahí, ¿todo claro? Hablen ahora. Sí, todo claro, dice Laura. Por ahí, Laura, muy bien. Ok, Bellitos, ansiedad, muy bien, Yulisa. Hasta ahí, todo claro, los leo por allí. Somos más de 45 participantes. Ojo que espero que no se vayan hasta el final porque se les va a dar las indicaciones de cómo van a obtener el test de manera virtual, el informe, eh, las diapositivas, el manual. Todo claro hasta allí, por favor, los leo por allí. No se vayan a dormir, todavía faltan 40 minutos todavía para que termine la sesión. A ver, por ahí todo claro. Solamente Laura me ha dicho que sí. Espero que el resto esté comprendiendo, espero que el resto esté interpretando su propio test, su propio dibujo. Recuerden que es importante la participación de todos. Por ahí, él sí, ahora sí me dice. Todo claro, ansiedad. Muy bien, todo claro, Cassandra. Muy bien. Ok, entonces, ¿quién desea de repente participar en este momento? ¿Quién desea participar en este momento? Levanta la mano. ¿Quién desea participar en este momento? Por ahí, ¿quién desea participar? Voy a bajar la mano de repente de las personas que me han alzado la mano para poder ya darle tiempo. ¿Quién desea participar en este momento? Levante la mano. A la una. Si no, a mí me gusta que levante la mano, si no, a dedocracia. Ahí, por ahí. ¿Quién levantó la mano? Ya alzaron. Dice, no. No, Ángel, no han levantado la mano, eso era de la pregunta anterior. No han levantado la mano, esa era de la pregunta anterior. Por eso las bajé, para que no me confundo. A ver, ¿quiénes desean participar? Levanten la mano, si no, aldocracia. Ahí está. Senia, ok, Senia. Te invito, por favor, a que nos leas hasta dónde va tu interpretación, Senia. ¿Puedes compartirnos, por favor? Buenas noches. Buenas noches, Senia, bienvenida. Gracias. Bueno, lo que he podido anotar, lo que he estado anotando, Ujú. es en mi caso, dibujo las características, le digo, ¿no? Exacto, Senia. Ya, en mi caso es, pues, índices de extroversión, ¿no? Personas que de repente, expresan fácilmente sus emociones, está más proyectada hacia el futuro, también índices de agresividad, de fuerza, tengo mecanismos de defensa, bueno, con líneas un poco vellosas también, ¿no? Porque Las líneas vellosas que representaban por ahí. ansiedad, ¿no? Muy bien, Y Senia. Hasta también, ahí nada más, Senia. ya, Muchas gracias. gracias, Senia. Lo que ha compartido Senia, hasta ahí, puedan de repente visualizar de manera imaginaria el dibujo de Senia, ¿hacia dónde está? ¿Cómo sería su dibujo? Los leo. ¿Cómo sería su dibujo de acuerdo a la descripción de Senia?
Senia ha dicho que es extrovertida, ha dicho que tiene buena comunicación con los demás, ha dicho que puede expresar sus emociones, ha dicho que tiene fuerza, ha dicho que tiene, si mal no recuerdo, también inseguridad un poco. Por ahí, Yulisa me dice derecha. Ha mostrado también ciertas características de agresividad también. ¿Qué más puede ser? Yulisa dice derecha. Quién más da? ¿Quién más opina por ahí? ¿Solamente Yulisa? ¿El resto ha escuchado a Senia? ¿No ha escuchado a Senia? Por ahí voy a preguntar a Dedocracia. Sí, dice Maribel. Maribel, derecha, izquierda, grande, chiquito, grande, pequeño, mediano. ¿Cómo va? A ver, por ahí. Laura, derecha, sí, es derecha. Laura, hola Laura, buenas noches. ¿Por Buenas ahí me escuchas? noches, ¿qué tal? Buenas noches, Laura. ¿Nos puedes describir tu dibujo sin decirnos cómo es exactamente para poder Eh, escucharlos? Todos atentos a Laura, por favor. ya, a ver, mi dibujo es una persona que se identifica con su propio género, tiene control de sí misma, es una persona estable, razonable y de fácil comunicación, de pensamiento real y más concreto que imaginario. También es una persona sana con ligera tendencia a la dependencia. Ok. Muchas gracias, Enia. A ver, por ahí, por ahí. Muchas gracias, Enia. A ver. Es Laura. Ay, discúlpame, Laura. Muchas gracias, Laura. Por ahí, Enia. Lo siento, Laura. A ver, chicos, los leo. Lo que ha descrito Laura, ¿qué significa? Más o menos, imaginando su dibujo. Centro a la derecha. ¿Cómo se sabe si la dependencia es ligera o no? Ángel, ¿te acuerdas que habíamos comentado si es que presentan varios indicadores, como por ejemplo, ¿no? Hacia la izquierda, hacia la derecha, los botones, ¿no? La parte del, Bolsillo. Centro. ya, los botones, recuerda la parte de los bolsillos, muy bien, por ahí apagamos micro porque si no hay interferencias, los estoy leyendo. El dibujo de Laura, por allí. Yulisa dice centro a la derecha. Cassandra dice centro a la derecha. ¿Quién más da? ¿Quién más por ahí? ¿Quién más quiere opinar? ¿Han escuchado a Laura? ¿Por ahí alguien más? ¿Nos quedamos con centro a la derecha? Centro a la izquierda, dice. ¿Izquierda o derecha? A ver. Laura, ¿puedes leer, por ejemplo? Es que mi dibujo tiene líneas rectas, pero también curvas, entonces por eso puse una persona sana, pero con tendencia a la dependencia. Muy bien, Laura, muy bien, especificando. A ver, Laurita, a ver, defínenos. Tu dibujo marca la característica de emplazamiento, ¿va hacia la izquierda o hacia la derecha? Solamente lee la característica de emplazamiento izquierda o derecha, nada más. Ah, ya, es derecha. Ya, solamente era para que nos digas si es extrovertido o introvertido. Ok, Ah, Laura, ya. no te preocupes. No te preocupes. Ok, ya, entonces, Laura, dijiste izquierda o derecha, no te logro escuchar. Derecha. Derecha, Ujú. extrovertido, ¿no? Sí, Ok, muy bien. Entonces es centro derecho, Laura. centro derecho. Muy bien, ok, chicos. Entonces, hasta ahí, todo claro, por favor. Los leo, hablen ahora, calle para siempre, todo claro. Vamos leyendo, vamos escuchando, vamos interpretando también. Todo claro, los leo. ¿Hay alguna duda hasta el momento? Sí, sí, todo claro, ok. Van dos, somos más de 40 participantes. Mira, éramos casi 60 y se están yendo. Ay, Dios mío. A ver, vamos, todo claro, ok, vamos a seguir, ¿ah? Entonces, estábamos con la parte de los trazos, la parte de la presión. ¿Te acuerdas que te dije que era importante la parte de la presión? ¿Qué significa la parte de la presión? La parte de la presión es, bueno, una persona que, ¿cómo es la presión?
Si es muy débil, es muy fuerte, es lo normal. Lo normal significa que se puede visualizar, ¿ya? Y si volteas la hoja, se puede visualizar. Y si volteas la hoja, no hay una presión acá, no sientes nada, no sientes como un dibujo tridimensionado, no sientes como si un borde. Eso es la parte de presión normal. Entonces, ¿qué significa la presión normal? Una persona equilibrada, vaya mostrando sus características, persona adaptada, persona de repente constante, armoniosa, ¿ya? ¿Qué significa si una persona, a ver, súmale, mi dibujo tiene una presión normal, está dibujado en el centro, está dibujado de repente en tamaño mediano. ¿Qué puedo decir de ese dibujo? Mi dibujo es una presión normal, está de repente en la dimensión, en el emplazamiento, centro, mediano, en el tipo de trazo, es un trazo armonioso, un trazo de repente firme. ¿Cómo puedo describir a mi dibujo? Por ahí, ya vamos avanzando. Les estoy haciendo las preguntitas. Mi dibujo es un dibujo que es de dimensión centro, ya de dimensión mediano, de desplazamiento centro, de repente de trazos es firme, es armonioso o armónico, de presión es normal. ¿Cómo puedo decir ese dibujo? ¿Cómo puedo describirlo? ¿Una persona sana, una persona extrovertida? ¿Extrovertida? Que se adapta fácilmente, sana, ok. Recuerda que yo estoy diciendo que está en la posición del centro de extroversión es equilibrado, creo por ahí. Persona sana, equilibrada, muy bien. Muy bien, Laura, no hay problema. Pensamiento lógico, equilibrado, muy bien. Yasmín, voy a tratar de describir ahora una presión. A ver, ustedes, por ahí los leo. Ya tienen la diapositiva aquí. ¿Qué tipo de presión han hecho? Miren su dibujo. ¿Es una presión normal? ¿Es una presión débil? ¿Es una presión fuerte? ¿Es una presión muy fuerte? ¿Qué tipo de dibujo es? ¿Qué tipo de presión del dibujo es? Yasmín, he dibujado una presión débil, por ahí los leo para de repente ver, ¿ya? Es una presión débil. ¿Cómo de repente logro encontrar una presión débil? Es cuando logras ver el dibujo, pero a las justas, ¿ya? Y a eso le sumas que su velocidad es lenta, ¿ya? Entonces representa la rapidez mental, ¿ya? Si es que, obviamente, si se demora, presenta una dificultad mental, ¿ya? Presenta dificultades de razonamiento de repente lógico, así como también dificultades en cuanto a la lentitud, ¿ya? Si es que se demoran con lentitud, muestra cierta timidez, cierto retraimiento, cierta falta de sinceridad, ¿ya? Persona también de presión débil es característica de qué trastorno puede ser, por ahí. Persona de presión débil, ¿qué característica de qué trastorno puede ser? Por allí, ¿quién me dice? ¿De ansiedad? Puede ser, pero más con que si es una persona que ha hecho una presión débil, que está en su dibujo, está en la parte inferior de la hoja o en la parte debajo de la hoja, es un dibujo pequeño, ¿cómo podría ser? Muy bien, Cassandra, muy bien, Ángel, Norma, muy bien. Maribel, muy bien, depresión. Es una persona que puede tener las características, y ahí sí, con más razón, indicadores de trastorno de depresión. Y hago un paréntesis bien importante aquí para preguntarles a todos ustedes, queridos participantes. Nosotros, cuando hacemos el informe integral, ¿podemos hacer el diagnóstico? No, no, ok. ¿Por qué no podemos hacer el diagnóstico? Muy bien, Laura, nosotros hacemos una presunción nomás, nosotros hacemos la presunción diagnóstica, los diagnósticos solamente lo hacen los psiquiatras, ya, por obvias razones. Pero doctora, un diagnóstico instrumental sí se puede hacer, porque para El eso diagnóstico, hemos estudiado. Y claro, pero diagnóstico nosotros, instrumental, que significa el diagnóstico de un test proyectivo, como en este caso, el diagnóstico instrumental de un test sí se puede hacer. Para eso llegamos a diagnósticos. Y un diagnóstico diferencial o un diagnóstico nosográfico sería distinto. claro, que no sé quién está hablando, sí, entiendo, pero lo que sucede es cuando llega el paciente,
ya, la mayoría de los pacientes lo que quieren es saber su diagnóstico como tal, el diagnóstico diferencial. Entonces, a ello nosotros no le podemos dar el diagnóstico para que de repente con eso se vayan de repente a medicarse, ¿no? Para ello están los psiquiatras. Nosotros hacemos como especialistas un diagnóstico, una presunción diagnóstica como tal, ¿no? Y inclusive en los informes se le dice la presunción diagnóstica y se le da ese de repente ese plus o esa característica ya al paciente cuando está pasando a evaluación, para que tenga el conocimiento que nosotros como psicólogos no podemos hacer un diagnóstico como tal. ¿Está bien? Por ahí no sé quién me habló por ahí. Walter, ¿fuiste tú? Sí, doctora, pero nosotros dentro de la ley del psicólogo, nosotros sí podemos diagnosticar, porque, claro, claro que sí. Entonces, a eso me Claro, pero refiero, que sí podemos diagnosticar. El psiquiatra hace un diagnóstico nosográfico. Nosotros podemos hacer diferentes tipos de diagnóstico nosográfico, diagnóstico descriptivo, diagnóstico funcional. Eh, en el informe integral, ¿cómo lo haces tú, Walter? ¿Qué es lo que pones dentro de digamos, dentro de la estructura del informe integral? ¿Pones diagnóstico como tal? Claro, doctora, se coloca diagnóstico porque son una de las funciones que está escrita en el rol, en la ley del psicólogo peruano, está Ujú. evaluación, diagnóstico, tratamiento, investigación, intervención. Y uno coloca diagnóstico nosográfico y también el Ah, ya, diagnóstico ok. descriptivo. Claro que sí, doctora. Ok, muy bien, Walter. Ahí pones tu diagnóstico, ¿qué? Nosográfico. Eso es lo que tú pones como indicador. Entonces, eso es lo que de repente va a valer en tu informe. Ahora, cuando hacemos, inclusive, en la parte de lo que es de repente, bueno, mi presunción diagnóstica siempre va en ese informe integral, ¿no? Porque hay algunos pacientes que piden ese informe para poder de repente ir al psiquiatra. ¿Puede servir de apoyo? Sí, ¿no? Pero tratando de repente de ir respetando también ciertas características dentro del informe. Como dice Walter, puedes ponerle de repente la parte del diagnóstico nosográfico o también la presunción diagnóstica, dependiendo de cómo lo hace cada uno el informe. Por ahí dice Rocío, el test es un apoyo, pero no determina para el diagnóstico. Exacto. Ahí por eso estábamos yéndolo con el paréntesis. ¿Está bien? Hasta ahí, todo claro, por favor, para poderlo de repente continuar. Diagnóstico presuntivo, sí, muy bien. Bueno, yo tenía el conocimiento que, bueno, yo en mis informes integrales les pongo diagnóstico presuntivo. ¿Ya? A ver, por ahí todo claro, me van entendiendo, hablen ahora, callen para siempre. Gracias, Walter, por tu participación para tenerlo en claro también a partir de ahora. Por ahí todo claro. Hablen ahora, los leo. Uy, nadie, hasta ahí, nadie va entendiendo, por ahí todo claro. Dijimos que la parte de la presión estábamos ¿dónde? En la parte de trastorno depresivo, ¿no? Puede tener ciertas características de depresión. Si haces un trazo fuerte, ¿qué significaba? Es una persona que puede ser de repente agresiva, puede ser ciertos índices de repente de hostilidad, de extraversión, agresión. Haces muy fuerte, ahí sí ya muestra ciertas características de agresividad como tal. A ver, por allí, los leo, somos más de 40 participantes, por allí los leo, todo claro, si no me quedo aquí, me estanco aquí en esta parte de presión, ¿ah? Por ahí Rocío, Norma que me puso ahí presunción, Carol por ahí, Laura, Ángel que también estaba participando, Norma, Maribel, Yulisa por ahí, Britney que también estaba participando, Rocío, ¿me están escuchando? ¿Está bien? Está bien decir persona sana, la muestra de las características dentro de sí, ya por ahí, hay alguien por allí que está todo claro, hablen ahora. Patricia, sí, muestra ciertas características de ser una persona sana, sí, por ahí los leo.
Ángel, Carol, Rocío, Norma, Britney, Cassandra, Laura, por ahí, todo claro, continúo, hablen ahora, callen para siempre. Cassandra, todo claro, Damaris, todo claro, ok. Walter, por ahí, todo claro. John, por ahí, todo claro. O Johnny, creo que era el que escribió. Laura, por allí, todo claro. Senia, por ahí, todo claro. Rocío. Sí, doctora, lo que pasa es que persona sana o insana esta prueba proyectiva como es antigua, Ujú. la palabra sana o insano son palabras o denominaciones antiguas. En la actualidad ya no se utilizan porque se habla de persona adaptativa o desadaptativa, o persona ajustada o desajustada. Y la persona sana o insano era una palabra antigua, pero la menciona en este test proyectivo. Es por eso que se respeta esa palabra, pero la actualizamos en los informes. A eso era Ahora, que quería precisar. ya, muy bien, Walter. De repente, ¿eras tú el que escribía, Walter? No, no, yo no he escrito, no he escrito. Ya, ok. No, obviamente que tú no le vas a decir eres una persona sana. Al paciente no se le puede decir ello, ¿no? Ahora, puedes sumarle la persona que bueno, puedes sumar la característica que puede decir es una persona equilibrada, eres una persona que pues tratas de tener una buena aceptación a ti misma, equilibrada entre el pasado y el presente, ¿no? O sea, ir sumando las otras características. Como bien dice Walter, pues es algo que es arraigado en el pasado, es un poco antiguo, pero este test es el test que estamos tomando ahora y pues hay que tener ciertas consideraciones de acuerdo a lo que dice, ¿no? El manual. Está bien, por ahí dice Laura, ¿se puede cambiar a la persona sana a persona que tiene una salud mental adecuada? También no hay problema siempre y cuando, ojo, no solamente te bases en una sola característica. Por ello es importante que vayas mostrando o vayas colocando las características que vayan predominando en el test. Por ello es importante que vayas anotando. ¿Está bien? Entonces, hasta ahí vamos viendo. Ahora, con el tema del tiempo, ¿ya? El tema del tiempo, a ver, espérate, estábamos en la parte de la presión. Yasmín, dijimos que esta persona, imaginemos que es un adolescente, ¿ya? El adolescente hace su dibujo de manera horizontal, hace su dibujo en tirantes, ya hace su dibujo en tirantes, hace su dibujo de manera horizontal, hace una presión fuerte, hace su dibujo que muestra grande, su dibujo, y está enmarcado hacia la parte derecha. ¿Cómo puedes de repente describir a este adolescente? Ojo, el adolescente, su dibujo es grande, está hacia un poco hacia la derecha, inclinado hacia la derecha, su muestra tirones, su presión es fuerte. ¿Cómo describirías a este adolescente? Por ahí los leo, los escucho de repente por ahí. John creo que estaba participando, Walter también por allí. ¿Cómo describirías a este adolescente? Ah, ya, y el dibujo lo ha hecho de manera horizontal. Egocéntrico, ya, ¿qué más? ¿Qué más puede ser? ¿Qué otra característica puede predominar en él? Ok, rasgo de personalidad agresiva con deseos de mostrarse, muy bien, Cassandra. Persona desafiante, muy bien, Laura. Persona agresiva, independiente, rebelde, muy bien, Yulisa. Ok, ok. Por allí. Entonces, ahora, a esto, Ismael, ¿levantaste la mano? O creo que se equivocó. Ismael. No, creo que se equivocó. Ok. Por Entonces, equivocación, doctora, disculpe. no hay problema, Equivocación. Ismael. Entonces, no hay problema. En el tiempo, ¿te acuerdas que te di un tiempo, verdad? En el test de la persona bajo la lluvia, ¿qué tiempo tenía? ¿Se acuerdan? Por ahí los leo. Solamente los leo, no los escucho, los leo.
Ok, por ahí Ángel me dice, no hay tiempo, no hay tiempo. Muy bien, no hay tiempo. Ok, no hay un tiempo establecido, pero sí te vas dando cuenta de repente cómo va su velocidad en cuanto al dibujo. ¿Ya? Entonces, tu dibujo ha sido enmarcado por un tiempo porque yo lo he establecido de 5 a 10 minutos, pero ahí puedes ir viendo de repente cómo empieza el paciente. Por allí creo que Laura fue la que me dijo que se reconoce con su género. Eso fue lo primero que dijo Laura. ¿Qué significa el se reconoce con su género? ¿Cómo habrá hecho su dibujo? Por allí. ¿Cómo habrá hecho su dibujo? Por allí los leo. Laura me dice, dibujé mujer. Muy bien, Laura. Ahí ya me respondió Laura, lo dibujó mujer porque se reconoce con su género. Ahora, a ver, en cuanto al tiempo, ¿por dónde la parte de la velocidad normal que puede demorarse entre 25 minutos a 30 minutos, ¿no? Es un tiempo aproximado que puede hacerlo, hay algunos pacientes que se demoran más, significa pues que es un dibujo espontáneo, es un dibujo continuo, y si dibujaste a un hombre, me dice Ángel, si tú eres hombre, pues obviamente es lo más adecuado que de repente dibujes de tu propio género, te identificas con tu propio género, pero si dibujas una mujer y dibuja de repente, el varón dibujó a una mujer, significa que no se identifica con su género. Hay ciertas dificultades de repente en la parte sexual, ¿ya? Ahora, la ejecución lenta, ¿qué quiere decir ello? Que tú ves que ya pasaron 20 minutos o 15 minutos y recién va por la cabeza, ¿no? Significa pobreza intelectual, falta de riqueza e imaginación. Con una velocidad de 6 minutos en esos casos fue mi tiempo, sería ejecución rápida. Es que lo que pasa, Laura, es que yo te doy la indicación de 5 a 10 minutos, por ello tú has tratado de hacerlo rápido. Pero normalmente no se le da un tiempo, no se le dice, tienes 20 minutos, tienes media hora al paciente, simplemente se le da el dibujo y le dices, ¿cuánto tiempo tengo? El tiempo que tú deseas, nada más. Y ya vas viendo la parte de cómo va su tiempo del dibujo, su velocidad del dibujo. La ejecución rápida, ok, si tú le das un tiempo y el niño o el adolescente o el adulto te lo dibuja a los 6 minutos que lo hizo Laura, pero yo le di un tiempo, ojo, si lo hace a los 6 minutos significa que tiene una agilidad, así como también una buena recepción de ideas, ya es mucho, tiene mucha imaginación, excitabilidad también, ya hay ciertos momentos de quietud. ¿Qué significa ciertos momentos de quietud? Que está dibujando de repente la cabeza y de ahí se queda pensando en qué es lo que puede continuar o cómo lo puede continuar. Ciertas lagunas, ciertos bloqueos, ¿no? Hay ciertas situaciones de conflictos que suceden en cada parte del dibujo. Por ejemplo, la cabeza. ¿Qué significa la cabeza? ¿Qué significa la cabeza? De acá para acá, ¿qué significa por ahí? El dibujo lo podemos dividir en 3 partes, la cabeza, el tronco y los pies. ¿Qué significa la cabeza? Si se le da un tiempo, es que como le dije, como te dije Ángel, no hay un tiempo establecido. Ahora, los de organizacional quizás sí, normalmente te dicen, tienen 30 minutos, en algunos casos los de organizacional porque algunas veces se evalúan masivamente, ¿no? Entonces ahí pues le dan un tiempo establecido, pero normalmente en la parte clínica, en la parte educativa, no se le da un tiempo establecido. Cabeza intelecto, muy bien, cabeza intelectual. Y si el paciente dibuja a la persona, digamos, que más idealista es decir, un paciente mujer, dice el dibujo a mi tío, ya, ok, vamos a preguntarle o vamos a ir viendo más a fondo de repente por qué ha dibujado, debido a qué ha dibujado su tío en la parte de la historia y también le puedes ir haciendo algunas preguntas. Ahora, una mujer dice que ha dibujado a su tío, ok, igual no se identifica con su género, ya, de repente puede tener ciertas afinidades con el tío, ciertas características de dependencia, inclusive con ese género, ya, por ahí me dice yo, Ángel, pero la pregunta es una persona bajo la lluvia o un hombre bajo la lluvia. Una persona bajo la lluvia. La pregunta es una persona, porque si le dices un hombre bajo la lluvia, obviamente va a dibujar un varón. Entonces, la cabeza, como dijo Laura, es en la parte intelectual. El tronco, ¿qué sería? Por ahí, los leo. ¿Qué creen ustedes que puede ser el tronco? El no identificarse en su género refiere netamente a su identidad sexual. No necesariamente, Cassandra, es un indicador nada más. Parte somática. La parte del centro significa la parte de arriba, la parte de la cabeza es la parte intelectual, la parte del centro significa la parte social.
¿ya? Y la parte de la cintura para abajo es la parte de, dice Ángel, pero sí es sexual. Ok, la parte de la cintura para abajo es la parte sexual. Ok, pero si es sexual, ¿qué otras cosas podrían ser? Por ejemplo, y ahí vamos al indicador de la cintura para abajo que viene siendo la parte sexual. Y también puedes de repente tú ir interpretándolo así. A ver, tu dibujo está en un movimiento rígido, en un movimiento que tiene mucha actividad, en un movimiento hacia la izquierda. Dijimos que hacia la izquierda es la parte del lado introvertido, la parte del lado hacia el pasado. La parte de la derecha es la parte del lado hacia el futuro, ya hacia dónde va dirigido tu dibujo. Si está rígido, ya significa que tú pues eres un sujeto encerrado en sí mismo, tratas de protegerte del mundo, ya, así como también insertarse de repente en el mundo de los adultos. Mucho de repente actividad en el dibujo donde de repente hay casas, hay árboles, hay de repente bosque dentro de excesiva fantasía, actitud inclusive de ciertas características de trastorno maníaco, ya, recuerda que el dibujo hacia dónde va, si tu dibujo está mirando de repente de perfil hacia la izquierda, hacia el pasado, hacia la derecha, hacia el futuro, ¿ya? Así como también, pues, una acción concreta, de repente estás dibujando una persona bajo la lluvia esperando de repente al bus, ¿no? Enérgico, una actitud eufórico. Inhibición quiere decir que de repente aquí está esperando, ¿no? La parte que venga el rayo, digámoslo así, la parte del narcisismo, de frente, ¿qué significa de frente? Dijimos que la parte de frente, ¿no? Significaba, en la parte del centro significaba una persona equilibrada, ¿ya? Sombreado, ¿qué representaba el sombreado o la parte, hacemos de repente un match con la parte del embellecimiento, la parte de la vellosidad, ¿qué representaba? Ah, cuando dijimos que estaba esperando el bus o una acción concreta, enérgico, actitud eufórica, ¿ya? ¿Qué representaba la parte del sombreado? ¿Te acuerdas que habíamos enmarcado el sombreado, opresión de repente ahí, qué tipo de trazos como vellosos? Movimiento rígido, persona encerrada en sí misma, protegido del mundo, ya persona despersonalizada, con ciertas situaciones a la parte de expresar sus emociones, no tiene libertad para poder actuar. Ansiedad, muy bien, inseguridad también, ya ahí, de repente, si tú tienes mucho sombreado en tu dibujo, Yasmín, ¿qué dijimos que era el paraguas? ¿Quién marcaba el paraguas? ¿Te acuerdas? ¿Quién marcaba el paraguas? Mecanismo de defensa. Y si tu paraguas está sombreado, ¿qué significa? Si tu paraguas está sombreado, mecanismo de defensa inadecuado, ya. Si el mecanismo de defensa es para poder enfrentar o cómo tú enfrentas los problemas, ¿cómo sería? ¿Cómo sería que tú estarías enfrentando los problemas? ¿Te acuerdas? Si está como, de repente como sombreado, como velloso, característica de ansiedad, característica de desesperación, impulsividad, muy bien. O sea, tu mecanismo de defensa frente a los problemas es característica de ser ansiosa o ansioso, impulsivo, ¿no? Desesperación por querer de repente encontrar una solución frente a ese problema. ¿Está bien? Yasmín, ahora, ¿todos han dibujado con paraguas? ¿Todos han dibujado con paraguas? Por ahí, ¿sí? Sí, sí, por ahí. ¿Todos han dibujado con paraguas? Sí, me dicen. Ok. Entonces, algunos creo que eran 5 personas que no habían dibujado con paraguas. El paraguas, si va hacia la izquierda, ¿qué significa? Más o menos por cómo hemos ido representando la clase de hoy. Si el paraguas va hacia la izquierda, ¿qué representaría? ¿Qué creen? Defensa, ok. Dependencia, disculpen, ok. Defensa hacia quiénes. Mecanismo de defensa hacia quién. Ya puede ser el pasado, pero recuerda que viene siendo la parte del
a la mamá también, a la parte de lo que viene siendo las características del pasado, los problemas del pasado. Tiene mecanismo de defensa hacia situaciones que de repente han quedado sin resolver en el pasado. Y si lo dibujan, o claro, y si está en la posición hacia el lado derecho, ¿qué podría ser? Si está la posición hacia el lado derecho, ¿qué podría ser? Dependencia del papá, ciertos conflictos de repente hacia el padre, hacia autoridad. Recuerda que si es hacia la parte izquierda, viene siendo la parte extrovertida, la parte social, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir ello? Que se defiende de la parte social. Hay ciertas situaciones del lado inconsciente que creen, ¿no? Que han quedado de repente sin resolver y que por ello se tratan de cubrir de los problemas. ¿Está bien? Ahora, a ver, vamos por partes. Hasta ahí. Todo claro, Yasmín, el tipo de paraguas. Si el paraguas termina en punta, ¿qué puede ser? Si el paraguas termina en punta, ¿qué puede ser? Si dijimos que son de líneas tirones, ya, y son en punta, ¿qué podría ser? Agresividad o impulsividad. Ok, Yasmín, tienen más indicadores, ¿verdad? Ahora, Yasmín, a ver, si el paraguas muestra cierta vellosidad, ¿qué puede ser si el paraguas muestra cierta vellosidad? ¿Cómo sería su mecanismo de defensa? Cierta vellosidad, ansioso, muy bien. Yasmín, ahí acá hago un paréntesis. Mira, el paraguas lo dibujó Pepito, pero lo borró. ¿Qué significa allí cuando lo borra? Ciertos indicadores de agresividad, conflicto, descontrol, ¿no? Ansiedad también. Entonces, algo sucede con esa persona en cuanto a la hora de defender sus problemas. ¿Está bien? Ok, entonces, hasta allí. ¿Vamos todo claro? Vamos a empezar por la parte de los accesorios. ¿Todo claro? Hablen ahora, callen para siempre. Esto es importante para que podamos ir analizando más a fondo, de repente, en cuanto a, dijimos que lo primero que tenía que hacer era dibujar por partes, la cabeza, el tronco, hacia abajo, ¿verdad? A ver, ¿todo claro hasta allí? Cassandra, Ángel, Laura, Walter, Maribel, Johnny, Catherine, Laura, Norma, Patricia, por ahí, ¿todo claro? ¿Varía en algo el tamaño del paraguas? Muy bien, buena pregunta, Cassandra. Si el paraguas, de repente, yo veo que me está cubriendo hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho, pero me cubre la mitad, quiere decir que tú tienes un mecanismo de defensa para enfrentarte a los problemas, más sin embargo, no son suficientes, ya que puedes absorber los problemas del entorno, ¿ya? Si es, de repente, el paraguas te tiene que cubrir en su totalidad. ¿Ya? Obviamente, si es un paraguas grande, puede ser un indicador de que muestra, ¿qué dijimos cuando eran dibujos grandes? Muestran ciertas características de la parte de el autopercepción, narcisistas, egocentristas, ¿no? Ahora, frente a los problemas, por ejemplo, si el paraguas es más grande que la persona, ok, muy bien. Entonces, hasta ahí, todo claro, Cassandra. Si el paraguas de repente, a ver, vamos. Bueno, vamos viendo la parte de vellosidad, ya dijimos, la parte de los tirantes, está bien, y vamos viendo la parte de los accesorios, ¿está bien? A ver, ¿quiénes de ustedes han dibujado de repente en su dibujo le han puesto accesorios, como por ejemplo anteojos, como por ejemplo de repente un bastón, como por ejemplo corbata, ¿ya? ¿Quiénes han puesto de repente detalles excesivos? Por ahí levantamos la mano de repente, detalles excesivos, pocos detalles, ¿ya? Escaso de detalles es un vacío, es una depresión. ¿Qué quiere decir ello? Que no dibuja nada, ¿no? Solamente, inclusive, Yasmín, si dibuja en palos, dijimos que muestra ciertas características de retraso cognitivo, ¿ya? Porque no representa una edad adecuada de acuerdo a su edad de repente cronológica. Si dibuja con pocos detalles, muestra ciertas sensaciones de vacío, de dependencia. ¿Qué quiere decir ello? Que no dibuja de repente un polo, no dibuja de repente algo
como si fuera un polo manga larga y ahí nada más queda, como si fuera un pantalón de repente un pantalón largo, como sin botones, sin de repente en el polo, sin bolsillos, ¿no? Depresión, muestra ciertas características de depresión. Collar en forma de cruz, todo lo que tiene que ver collares, todo lo que tiene que ver botones, todo lo que tiene que ver corbata. La corbata muestra ciertas características de dificultades sexuales, ya, igual que de repente los botones y la parte del collar muestra ciertas características de dependencia. Detalles minuciosos, quiere decir reloj, de repente la corbata, de repente los bolsillitos, el bolsillo adelante si es varón, y de repente con un pañuelito, detalles bien minuciosos, si muestran ciertas características de las personas controladoras, las personas obsesivas, ¿ya? Ejecución perfecta también, ahí muestra ciertas características de temor a cierta desorganización. Ok. Los Una anteojos, consulta, por ahí, ¿quién está hablando? una consulta, Patricia. Buenas noches, Patricia, dígame. ¿Qué tal? Tenía entendido en las evaluaciones de selección de personal, bueno, siempre he tenido entendido, soy psicóloga, que a mayor detalles las calificaciones de puntuación eran más altas. Ujú. Ahora usted dice que si tiene más detalles, como que hay inclinaciones no tan gratas o no tan adecuadas. Claro, o sea, yo me voy más que todo a relacionar a los indicadores negativos. Si tienen más detalles en los indicadores negativos, significa que no es adecuado, o sea, la persona muestra ciertas características de algún tipo de trastorno. A eso me voy de repente, a explicar. Claro, porque si, a ver, hay una postulación a un cargo de gerencia, ¿no? Ujú. No voy a dibujar una persona con un polo y short, sino dibujaré una persona con sastre, con maleta, con camisa, y se va a notar obviamente en el sastre, en el terno, los botones, ¿no? Ujú. Claro, Entonces, en pero ese caso, los detalles sí son óptimos. exacto, siempre y cuando, primero, el tema de su dibujo tenga acorde con la historia y el tema de los indicadores, por ejemplo, si son minuciosos, no solamente es porque son controladores y son obsesivos, ¿ya? Ahí se le va sumando otras características como el tema del tamaño, como el tema de la frecuencia, como el tema del tipo de trazo, para ir sumando todos los indicadores y que puedan arrojar estas características como tal. ¿Más o menos me vas entendiendo, Patricia? Sí, gracias. Ok, listo. Entonces, por ahí dijo Ángel, pero todo depende también de lo que puesto postulas a la empresa. Ujú. Ahora, bueno, eso depende también de la empresa, Ángel. Es cierto lo que dice, pero no solo evalúas eso, sí, sino la historia. Ahora, ojo, hay que tener en cuenta de que en algunos casos, ¿no? El detalle de la parte psicológica organizacional, ahora, a diferencia de antes, como dijo de repente Walter, este test es un poco antiguo, pero también hay una actualización de un Excel en donde se les puede brindar a ustedes con facilidad y que ustedes puedan de repente ir marcando y ahí arrojan. La mayoría de repente de test en cuanto al tema de la persona bajo la lluvia en el ámbito organizacional es importante, sobre todo si lo dibuja con paraguas, sobre todo si es que cómo es la parte de la lluvia. Ahora, la lluvia en cuanto a si es así como hemos dibujado en tirantes, significa que muestra de repente su percepción, ¿no? En su entorno social, mucha tensión, mucha amenaza, ¿no? Si dibuja, de repente, ¿ustedes han dibujado con gotas? Las gotas como si fueran lágrimas, como si fueran palos, ¿cómo han dibujado las gotas? ¿Cómo han dibujado las gotas? Por ahí, observen sus dibujos. Gotas como lágrimas, ¿qué significa ello? En la parte social significa que ellos logran percibir su entorno de manera angustiante, ¿ya? Las lágrimas de manera angustiante. Con palitos, ok, las gotas de repente, obviamente, de acuerdo a cómo va tu dibujo, no vas a hacer, si son súper gotones, si son tirantes, significa muestra de repente ciertos indicadores en el entorno social que muestran mucha tensión, mucha amenaza, ¿no? Ya, si son palitos, son considerablemente lo normal,
significa que tú puedes observar que tienen problemas y recuerda, a ver, te doy la indicación. Estás haciendo la persona bajo la lluvia con el paraguas, pero ojo, las gotas te logran caer. ¿Qué significa? Por ahí, hace un momento lo comenté. Angustiante, como si fuera una lágrima. Significa que tu entorno, tú lo percibes como un entorno angustiante para ti. El entorno social o los problemas, que netamente son sociales, lo percibes como angustiantes para ti. Ahora, este dibujo se puede hacer cada 6 meses, ¿ya? Y es el entorno en donde los últimos 6 meses, cómo te has ido sintiendo. Por allí, ¿cuál es la característica que les dije? Que habían dibujado el paraguas, pero le caía la lluvia. ¿Qué significaba? Eso le dije hace un momento, Laura. ¿Qué pasa si es que te cae la lluvia a pesar que hayas dibujado el paraguas? ¿Qué representaba por allí? Ok. Tiene un mecanismo de defensa, pero estos no son adecuados. Muy bien, Patricia. Estos no son adecuados para poder enfrentar las exigencias de su entorno. Ok, tiene un mecanismo de defensa, sí, pero de igual forma absorbe los problemas del entorno. Te estás viendo afectado por el entorno. Muy bien, Cassandra. Entonces, ahí, anteojos, ¿qué representa? Representan la parte de la curiosidad sexual. Ahora, si eres varón o eres mujer, has dibujado, salvo, tú estás viendo al paciente o estás viendo al evaluado, y el evaluado no tiene anteojos. Se supone que tiene que hacer de acuerdo a cómo él se percibe, ¿verdad? Entonces, no tiene anteojos y se dibuja con anteojos. ¿Qué quiere decir? Cierta curiosidad sexual por ahí, ¿ya? Así como también, pues, la pipa, el bastón, las fantasías sexuales, y ahí se va sumando la parte sexual que por ahí creo que me preguntó Ángel. Objetos por debajo de la persona. ¿Alguien ha dibujado algún objeto por debajo de la persona, a la izquierda o a la derecha, de repente, o sobre la persona? Por ejemplo, la mayoría de personas dibujan una nube. ¿Qué representa? Por allí, las nubes. ¿Qué representan? ¿Alguno de ustedes ha dibujado la nube? La nube, el sol, la luna, de repente, un árbol. Por ahí, Damaris, ¿cómo son tus gotas de lluvia? ¿Son lágrimas? ¿Son tirantes? Porque si has dibujado 2 nubes, significa presión, significa amenaza. Y si le sumas de repente, o angustia, si le sumas tus gotas de repente de tirantes, o le sumas tus gotas de repente de lágrimas, significa amenaza. Ahí está, ya ves. Entonces tú sientes tu entorno como un entorno que muestra ciertas características de tener amenazas, de tener de repente presión, de tener angustia. ¿Está bien? Ahora, ¿quiénes han dibujado de repente por allí? Hay personas que dibujan debajo de la persona, que significa pues la parte del lado inconsciente movilizado, muestra ciertas presiones instintivas, dependencia a ello. Hacia la derecha nos recalcábamos que se ponen obstáculos ellos mismos frente a poder avanzar hacia la vida, porque recuerda que todo lo que tiene que ver hacia la derecha tiene que ver con el futuro. Entonces tú mismo te pones obstáculos para poder vencer ciertos retos, ciertas metas hacia el futuro. Así como también objetos hacia la parte izquierda de la persona muestra ciertos indicadores que han quedado sin resolver. Ahora, le sumas más, le das un plus si es que la persona está inclinado inclusive siendo figura hacia el lado izquierdo. Hay ciertos acontecimientos que han quedado sin resolver. Yo al inicio dibujé una laguna, pero luego lo borré e hice rayas por el piso. ¿Qué significa eso? Me dice Damaris. Damaris, ok, la laguna va hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho. ¿Ya? Borraste. ¿Qué significa cuando borras algún dibujo? Borras alguna de repente descripción del dibujo. Ansiedad, agresividad, ¿no? Algo sucede ahí. Y de repente, si dibujas la laguna hacia el lado izquierdo, hay ciertas situaciones del pasado que te generan angustia y por eso de repente o ansiedad, y por eso de repente tu lado inconsciente ha pasado a borrarlo, ¿ya? Rayas en el piso. Bueno, la mayoría de personas dibujan una línea en el piso que viene siendo persona consciente, persona de repente que trata de ser real, trata de ser firme, ¿no? Pero no te da más plus frente a ello. Ya, objetos, a ver, por allí dijimos que
La lluvia torrencial es mucha presión, mucha tensión. Lluvia escasa es una persona con posibilidades de defenderse frente a las presiones ambientales, siente las características, el mecanismo de defensa de poder enfrentar los problemas de los demás. Yo lo hice con Charco hacia el lado derecho. Dijimos que los temas de repente de características o de objetos hacia el lado derecho es que quizás tú, Yulisa, inconscientemente tú misma te pones trabas, por así decirlo, en tu futuro para poder superar ciertas metas. Tú te pones ciertos obstáculos. Entonces hay que tratar de ver qué es lo que sucede allí, ¿ya? Bueno, las nubes, la lluvia, dijimos las gotas, ¿se acuerdan que hablamos sobre las gotas en lágrimas? Significan angustia, ¿ya? Sin lluvia, ¿qué significa? Oposicionismo, o sea, se cree que es una persona que es manipuladora o que no tiene problemas. ¿Quién en pleno siglo XX, 24 no tiene problemas? Todos tenemos problemas. El hecho es de cómo podemos superar esos obstáculos, cómo podemos superar esos problemas, si lo sabemos o no lo sabemos superar de manera adecuada. Lluvia hacia un solo lado. Analicemos hacia qué lado va la lluvia. Recuerda que hacia la derecha es hacia el futuro, hacia la izquierda es hacia el pasado, extrovertido o introvertido, sociable o más introvertido. Rayos, rayos significa presión a lo que sucede frente al sujeto, ¿ya? Frente al, bueno, habíamos hablado del tema de los charcos, la parte de la vestimenta, los bolsillos, los botones, que habíamos comenzado a hablar. Si hay un árbol, me dice por acá, animales o árboles representan los obstáculos de acuerdo a donde va direccionado el dibujo, ¿ya? El sol, la luna. Según lo que vamos proyectando, si dibuja el sol, ¿qué podría ser? Representación a la autoridad adulta. Si dibuja el sol, ¿qué podría ser? El sol, por allí. Los leo. El sol, ¿qué podría ser? Los leo por allí. Mira, ya nos estamos yendo. Son 38 de los que habíamos como más de 50. El sol, ¿qué podría ser? Autoridad, me dice Maribel. Autoridad, pero ya, por ahí les doy un plus, ¿ya? El sol y la luna. El sol y la luna. La luna y el sol. Representa a papá, representa a mamá. ¿Cuál de los dos representa a papá? ¿Cuál de los dos representa a papá? El sol, muy bien. Entonces, ¿qué significa ello? ¿Qué significa? Hay cierta representación de autoridad del lado paterno, el papá de repente cierta control, cierta inclusive, cierto conflicto con el lado paterno, el apoyo parental. ¿Está bien? Ahora, hasta ahí, de repente, vamos viendo. Recuerden que este test es, como bien creo que uno de sus compañeros, uno de los participantes había comentado, es uno de varios test que se toman en una evaluación integral. Entonces, en la evaluación integral, mide el área, de repente, de la parte de personalidad, del lado consciente, el lado inconsciente, si vamos hablando de personalidades, la parte del área emocional, la parte del área social, la parte del área, de repente, del autoconcepto, la parte del área, de repente, de algún tipo de, el área familiar, ¿no? Esas son las áreas que se van evaluando en la parte de la evaluación integral. Y si es que es adolescente o es niño, la parte del coeficiente intelectual. Entonces, ya, aquí, por ejemplo, vamos sumando, el informe no es que tú vas a hacer un informe netamente de esta prueba es una de las áreas. Entonces, esta prueba es del área del área de personalidad, del lado inconsciente. ¿Qué quiere decir ello? Que vas a hacer solamente, pues, en estos casos, vas a hacer resumido una estrofa. Inclusive, en la parte de psicología forense, cuando hacen una evaluación, ya, no es que te pongan todo el informe, persona bajo la lluvia, ¡plá!, todo el resultado, sino te ponen una estrofa o te ponen 2 párrafos a lo mucho, para que tú puedas ir interpretando no solamente la parte del lado inconsciente, también la parte del lado consciente, no solamente la persona bajo la lluvia, también pueden ser otras pruebas que puedan de repente ir en relación con esta prueba, que puede ser el test de Markover, que la próxima semana se va a dictar, ya puede ser de repente el Leisen, puede ser el test de repente psicométrico de Gaston Berger, pueden ser de repente otros test psicométricos que te puedan ayudar a afianzar también la parte del lado consciente.
¿Está bien? Entonces, hasta allí participantes, vamos a ver. De lo que hemos enmarcado, ¿quién desea participar? De lo que hemos enmarcado, ¿quién desea participar por allí? Levanta la mano, si no a dedocracia. Levanten la mano, si no a dedocracia, por allí. ¿Quiénes desean participar? ¿Nadie? A ver, por allí. Ángel. ¿Se fue Ángel? Sí, ya no está Ángel. A ver. Mm, por allí. Joel. Joel, ¿estás? ¿O quién desea participar por ahí para que me lea nada más cómo ha sido su interpretación para que nosotros podamos escucharlo? ¿Cómo ha podido dar las características de su interpretación, por favor? Por ahí Cassandra, Betsy, que me estaban participando, por ahí Camila, por ahí Maribel, por ahí Catherine, Yulisa, Damaris, por ahí que han estado full participando, Patricia también, colega, por allí, de repente si nos das un plus a tu interpretación de tu propio dibujo, Yulisa, por ahí Ángel que ya se retiró, creo, por ahí quién me ayuda a poder dar de repente su propia interpretación hasta donde hemos quedado. ¿Nadie? Espero que de repente todos me hayan entendido, de repente digamos que por temas de miedo, por temas de vergüenza, ahí se pueden mostrar ciertas características ya, que el que de repente nosotros tengamos cierta timidez, cierto retraimiento para poder expresarnos. Entonces, ¿cómo habremos dibujado? ¿Lo habremos dibujado de qué tamaño, de qué dimensión, de qué emplazamiento? Si yo no estoy teniendo dificultades para poder dar mi opinión, ¿cómo habré dibujado? Por ahí los leo, ya ahí, mostrando ciertas características. Si yo estoy, por ejemplo, la psicóloga está preguntando la participación del grupo y el grupo se queda callado, ¿qué significa? ¿Cómo habrán hecho su dibujo? Vamos imaginándonos ese dibujo. Si fuéramos todos, fuéramos uno solo, ¿cómo haríamos ese dibujo? Por ahí los leo, a ver, de repente traten de describir por el chat su propio dibujo, cómo podría ser, teniendo esta característica, que se le está pidiendo la participación y que nosotros tenemos cierta timidez, cierta de repente vergüenza quizás, cierta retraimiento, ciertas dificultades para poder expresar nuestras emociones, nuestras opiniones. Pequeño, izquierdo, arriba, líneas vellosas, dibujo hacia la izquierda, muy bien. ¿Qué más? ¿Será grande? ¿Será mediano? ¿Será pequeño? Orientado hacia la parte inferior, con trazos entrecortados y presión suave, muy bien, lo están describiendo bien. Miren, eso es lo que de repente espero que todos hayan comprendido, porque lo que están haciendo ahorita están describiendo, lo están haciendo bien. Recuerda que nosotros somos psicólogos o somos futuros psicólogos, ya, y estamos en pleno aprendizaje. Ya, si tienen alguna duda, es importante que no solamente se queden con lo dictado hoy, sino también pasen a leer el manual, repasen las diapositivas, antes de repente de evaluar al paciente para que puedan conocer más a fondo este test. No solamente se queden con estas 2 horas de sesión, sino pasen a leerlo para que puedan entenderlo un poco más. Y si tienen alguna duda, alguna consulta, escríbanmelo por el chat. Ahora es el momento, callen ahora, si no. Y espero que hayan entendido todos, quien les ha expuesto, la psicóloga y psicoterapeuta Yasmín Merino. Damaris, por ahí, levantaste la mano. ¿Te escucho o te leo? Sí, buenas noches. Yo tengo una consulta. En el informe, si bien es cierto, nosotros no diagnosticamos, simplemente todo esto es una presunción. El tema de los indicadores, los que más predominan es lo que se va a poner en el informe, ¿verdad? Claro, lo que más predomina son los que se van a colocar en el informe. No es necesariamente ponerlo todo, ¿no? O sea, simplemente No, digamos... por eso les digo, el informe no es un informe, salvo que sea la parte
la parte académica, ¿no? La parte universitaria que te dice el profesor, el test, te voy a tomar el test de la persona bajo la lluvia en el examen, y te toma el test completo. Ahí sí es parte por parte, divídelo entre las dimensiones, entre la parte de desplazamiento, la parte de los trazos, y partecita por partecita. Pero en el informe general, en el informe integral, lo haces solamente en un párrafo o a lo mucho en 2, y eso, ¿no? Porque vas a explicar también las otras áreas y también la parte del lado consciente de la personalidad. Por eso solamente es un párrafo, nada más. Recuerda que cuando a la hora de explicarle al paciente le tienes que decir que esta es la parte del lado inconsciente, que son las características o de ser reprimidos, que salen a flote pues cuando tú tienes eventos estresantes, eventos traumáticos, y si eres adulto, pues cuando estás en excesivo estado de ebriedad, ¿no? Y le pasas a leer ciertos indicadores que más adelante pues se pueden ir trabajando, y este indicador del lado inconsciente se puede sumar o puedes hacer match con las características del lado consciente de las otras áreas, ¿no? Y puedes ir de repente trabajando con ello, con el paciente. ¿Está bien? Sí, muchas gracias. Ok, Damaris. Espero que hayan entendido. Quien les ha expuesto es la psicóloga y psicoterapeuta Yasmín Merino. Me pueden seguir también por todas las redes como SIP Yasmín Merino, Facebook, TikTok, en donde brindo algunos consejos, algunos videos psicoeducativos en los que puedan ir trabajando. ¿Está bien? Les invito al taller que voy a brindar, el próximo curso que voy a brindar la próxima semana, el próximo lunes, es del test de Macover, de Karen Macover, para poder ir más a fondo de lo que hemos visto ahora, porque ahorita hemos visto la parte general y la parte básica de la persona bajo la lluvia, pero no hemos visto cabeza, no hemos visto ojos, no hemos visto de repente brazos, no hemos visto mano, no hemos visto pie, y ahí se va a ir a trabajar más a fondo. ¿Está bien? Ok, recuerda que estamos en pleno aprendizaje y todo comentario, toda opinión es positiva para llegar a ir afianzando más nuestro aprendizaje. Y sobre todo, si es que te gustó este tipo de cursos, comenta, comparte, pasa la voz que la próxima semana también se